dejo para que lo presentes. Muchísimas gracias. Pues sí, el día de hoy tenemos el honor de presentarles la charla titulada Black Mirror, ¿qué, no- qué nos espera como sociedad tras el COVID-19? Por Jorge López López. Y bueno, pues en esta charla analizaremos qué viene después del COVID en nuestra sociedad. Y bueno, ¿quién es Jorge López López? Es un egresado de la Facultad de Psicología en 2018, servidor público desde este mismo año, realizando labores de capacitación, educación y promoción en derechos humanos para la Comisión Estatal de Derechos Humanos y para la Dirección de Educación del Gobierno Municipal de San Luis Potosí, como coordinador técnico en el diseño de políticas públicas y programas educativos enfocados en la no violencia y en los derechos humanos, las habilidades socioemocionales, la cultura de la paz, además de ser el enlace en materias de asuntos de género. Actualmente es fundador y desarrollador del podcast Inoportunos, disponible en Spotify, Podbean, YouTube, Facebook, el cual es un medio de divulgación de conceptos psicológicos. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por esa presentación, Marta. Creo que particularmente me tomaré un tiempo para hablar al respecto de esto último, que mencionas, que es este podcast que fundamos el año pasado, un gran amigo, David y yo, porque identificamos hay ciertas situaciones que nos parece se presentan de forma colectiva, en la sociedad, que es la excesiva producción de contenido que quizá a veces lejos de fomentar cuestiones positivas, tienden a banalizar las conductas sociales o los valores socialmente vistos como adecuados. En este sentido, identificábamos que la sociedad del contenido en Internet estaba plagado como de estos mensajes donde se fomentaba la banalidad, y donde ciertamente quizá poco tenía que ver con lo que somos nosotros como personas. Pocas veces se hablaba de lo que somos de forma individual y creo que eso nos pareció muy importante. En este podcast en Inoportunos hablamos particularmente de conceptos psicológicos analizados a la luz de situaciones cotidianas, cuestiones que a todos nos pasan. Hablamos, por ejemplo, del consumismo y cómo esto se relaciona con la sociedad en la que vivimos, en donde nos invitan constantemente a consumir más. Hablamos, por ejemplo, de la religión, y cómo esto impacta en lo que se construye en nuestra personalidad, lo que somos como personas, y hace una serie de temáticas, pero enlazándolas y relacionándolas con las situaciones cotidianas que a todos nos pasan, porque creemos que es importante retomar esta clase de cosas, hablar de difundir los temas de la psicología, porque luego sucede algo bien curioso entre las personas que estudiamos psicología, que creemos que por tener cierto conocimiento al respecto de lo que pasa acá en nuestra cabecita, estamos como en un plano superior o cosas así, y la realidad es que sí, claro, tenemos cierta formación, pero siempre somos personas. Y en ese sentido, pensando que el internet está plagado de mensajes de todo tipo, nosotros dijimos, órale, vamos a tratar de hablar de cuestiones sustanciales, privilegiando la forma de el fondo de nuestro contenido en lugar de la forma. Allá afuera nos damos cuenta que hay influencers, youtubers, cualquier tipo de persona que su contenido está rodeado y plagado de una forma muy bonita, muy espectacular, la producción del mundo, pero el fondo se ha perdido. No hay un fondo y realmente no hay un contenido en las palabras que en la mayoría de los casos se enuncian al respecto de nosotros. En ese sentido nos pareció importante hablar justamente de estos temas. Y otro punto importante por el cual decidimos fundar este podcast es para dignificar y reivindicar el valor de las conversaciones, de las pláticas cotidianas que tenemos en la vida común, cuando platicamos con nuestros amigos en la fiesta. Salen cosas muy interesantes, luego tenemos las charlas filosóficas acá en la fiesta loca y salen cosas como muy profundas, y justamente eso nos pasaba a mi compañero David y yo, y muchos otros amigos que forman parte de nuestro círculo. Luego sucedía que en la cafetería de la universidad, en algunos otros espacios, pues surgían como temas bien interesantes. Entonces pues de ahí dijimos, órale, vamos a hablar justamente de esos temas que salen en las conversaciones cotidianas y que tienen un gran valor.
Y creo que a todos nos ha pasado, a todas las personas nos ha pasado que ya hablando con los compas, terminamos hablando y comentando situaciones como muy profundas y trascendentales en la vida. Y atendiendo estos dos objetivos principalmente y algunos otros que vayan saliendo en el camino, es que decidimos fundar Inoportunos. En ese sentido, invitar a las personas que nos están viendo a que nos vayan a ver nos vayan a ver y escuchar. Estamos en Facebook como Inoportunos, y también nos encuentran en Spotify como Inoportunos con un guión entre el guión oportunos. Así nos encuentran por allá en Spotify, también estamos en YouTube y bueno, en todas las redes sociales habidas y por haber. Así nos encuentran. Y bueno, en ese sentido es particularmente en lo que me quisiera abocar, que ha sido el resultado de la invitación, y sobre lo cual, de alguna manera, nos invitaron acá el equipo de Tunatech, a quienes agradezco la invitación, a quienes agradezco la invitación justamente de que podemos hablar un ratito en este momento. También, ahorita en la presentación hablaban al respecto del título de la presentación justamente, y bueno, se llama Black Mirror, ¿qué sociedad nos espera frente a este COVID, a esta contingencia sanitaria que ya llevamos viviendo varios tiempo? En ese sentido, quisiera dejarles esta presentación acá. No sé si se ve. Sí, Jorge, todo bien. Perfectamente. Entonces quisiera iniciar ahora sí con el tema que particularmente nos convoca el día de hoy, que es justamente qué sociedad nos espera tras esta contingencia sanitaria, tras más de un año de aparente encierro, donde se ha modificado nuestra vida, nuestras conductas, lo que éramos como personas, nuestros hábitos, en razón de algo que no esperábamos, de algo que vino a movernos totalmente la vida y nos vino a mover del lugar y a estremecernos y en cierto sentido a tratar de, digamos, adoptar conductas distintas a la forma de vida que veníamos llevando de manera cotidiana allá afuera. Recuerdo perfectamente que tras el comienzo de esta contingencia sanitaria, todo el mundo lo veía como algo pasajero. Ahorita escuchaba en el panel del equipo de Tunatech que mencionaba que sí, justamente, todos pensábamos que iba a durar unas 2 semanas, 3 semanas, esto en relación a la evidencia, a la experiencia que teníamos con la pandemia anterior que habíamos vivido, que a muchos nos tocó vivirla en la secundaria, entonces pues imaginábamos situaciones y contextos muy similares. Nos enfrentamos a una situación totalmente distinta y tal es así que hoy llevamos más de un año con esta situación. Y creo que es válido, es pertinente mencionar que si llevamos un año frente a estas circunstancias y a esta situación, no es resultado del Espíritu Santo que vino a decirnos, ¡pum! Tengan, ahí les cayó la pandemia de repente de la noche a la mañana y pues órale a ver cómo lidian. No, ha sido resultado de una serie de circunstancias, consecuencias, situaciones y formas de conducta individuales y sociales que hemos llevado en la vida. No es algo inesperado, no es que las cosas en la vida aparezcan de forma, sí, sin premeditar, sino esto es resultado de una serie de consecuencias ambientales y sociales que hemos llevado a donde hemos llevado este mundo. Entonces, en ese sentido, de inicio me gustaría plantear esta pregunta: ¿qué sociedad nos espera tras el COVID? Y me gustaría que las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, tratáramos de pensar qué sociedad nos espera tras el COVID. ¿Realmente esperamos o tenemos en nuestra imaginario, en nuestros pensamientos, en nuestra cabecita, la posibilidad o creemos que el COVID va a desaparecer eventualmente y todos vamos a regresar felices a como veníamos viviendo la vida anteriormente? ¿O realmente estamos asumiendo esta otra posición en donde no deberíamos prepararnos para afrontar situaciones tan catastróficas como hemos vivido, como las que hemos vivido actualmente a lo largo de nuestras vidas? Esto apareció sí de forma premeditada, pero no apareció de la nada, o sea, es resultado de una serie de causas y consecuencias. Entonces, entendiendo eso, creo que vale la pena prepararnos para lo peor,
pero constantemente luchar para tener un mundo mejor, un mundo más asequible. En ese sentido, creo que sí vale la pena el tener un panorama un poquito realista de que esta situación, esta contingencia sanitaria o llamada COVID-19 se ha dado debido a factores que ahorita vamos a ver particularmente y que van a estar ahí y que si no hacemos algo y no cambiamos nuestros hábitos de consumo, por ejemplo, nuestros hábitos de consumo, ya sea de cuestiones materiales o nuestros hábitos de consumo en relación a redes sociales o a todo el contenido de Internet, nos enfrentaremos a pandemias cada vez más inminentes, cada vez más cercanas. Y creo que pensando en ese futuro catastrófico, en ese futuro apocalíptico, vale la pena el establecer esta relación con Black Mirror. No sé si ustedes ya vieron la serie, espero que sí, porque vamos a plantear algunas similitudes que estamos viviendo actualmente en relación a algunos capítulos, pero si no la han visto, invitaría a las personas aquí en este momento a que vayan a ver esta serie, está en Netflix, son varias temporadas, son capítulos muy cortos en donde se nos presenta una sociedad posapocalíptica, una sociedad en donde las circunstancias, la forma de vida está totalmente relacionada con la tecnología, el uso de dispositivos, entonces creo que no estamos muy lejos de vivir esos capítulos de Black Mirror en nuestra vida cotidiana y que esta situación o esta serie de circunstancias se han agravado o se han acelerado en razón de la contingencia sanitaria. Pero bueno, una vez planteada la pregunta, una vez problematizada la situación de pensar que sociedad nos espera tras el COVID-19, vale la pena pensar un poquito. Y creo que vale la pena pensar que para responder qué sociedad nos espera tras el COVID-19, hay que responder qué sociedad teníamos previo al COVID-19. Porque ya lo mencionaba hace rato, no es que el COVID-19 haya aparecido ahí de forma de la nada, por obra del Espíritu Santo, no, ha sido de la serie de circunstancias que venimos atravesando ya en el mundo. Vivimos en una sociedad, no me dejarán mentir, profundamente desigual. Y aquí me gustaría detenerme un poco porque el problema de la desigualdad es el problema de nuestra generación, de la generación que nació de 1990 para acá. ¿Y por qué digo que es el problema de nuestra generación? Porque bueno, en las sociedades hay algo que se llama movilidad social. La movilidad social es la posibilidad de que tú accedas a mayor cantidad de riquezas que las generaciones previas, o sea, la generación de tus papás. Y cuando hablamos de riqueza, no hablamos únicamente de riqueza en el tema económico. Hay distintos tipos de riquezas. Está la riqueza intelectual, que es a la que podemos acceder a través de educarnos, de ir a la escuela, de tener una carrera universitaria, de tener la posibilidad de leer. Ese tipo de riqueza intelectual también es un tipo de riqueza que frente a esta contingencia se han ensanchado las desigualdades al respecto de. También tenemos la riqueza o el capital social, que es esta riqueza que se da a través de los vínculos y las relaciones que establecemos con las personas, dígase nuestros amigos, la familia o todas esas redes de apoyo que frente a una circunstancia difícil me podrían apoyar. Y en ese sentido hay un ejemplo bastante claro que a mí me gusta mucho pensar. Por ejemplo, pensemos que queremos ir a ver un partido de fútbol y que tenemos que comprar las entradas. Yo, por ejemplo, soy fanático del Cruz Azul. No he visto al Cruz Azul campeón en toda mi vida, pero creo que es un gran equipo. Y, por ejemplo, pensemos en este ejemplo. Yo quiero ir a ver al Cruz Azul, a jugar al estadio, pero para ir a ver a jugar al Cruz Azul, pues necesito dinero. Necesito dinero para comprar las entradas. Y quizá en este sentido haya otras personas que tengan mayor capital intelectual y lo puedan comprar esos boletos y quizá yo no lo tengo. Ahí está un nivel de desigualdad. Por ejemplo, quizá yo tengo el dinero, sí me puedo comprar las entradas, pero no tengo tiempo porque tengo que estar trabajando todo el día y no tengo a ningún conocido a quien le pueda pedir ayuda para que me vaya a comprar los boletos al estadio. Y otra persona puede tener muchas conexiones y muchas redes de apoyo que le pueden ir a comprar los boletos al estadio. Ahí está la riqueza social, el capital social. Y por ejemplo, si yo tengo dinero, tengo tiempo para ir a comprar mis boletos, pero no sé dónde los venden o cómo se vende.
y otra persona pues sí tiene la capacidad de conocer esto, ahí está la riqueza intelectual, el capital intelectual. Si juntamos estos tres factores, por ejemplo, que podríamos hablar de otros tipos de capital al cual se puede acceder en la sociedad, pues se van evidenciando que las sociedades son profundamente desiguales. Y volviendo al tema de movilidad social, la generación que nació en la década de los 60, los 70, o sea, nuestros papás, nuestras mamás, nuestros familiares, estas personas tenían, por ejemplo, un 70% de probabilidades de acceder a mejores condiciones de vida, llámese en el tema de riqueza, riqueza económica, riqueza social o riqueza intelectual. Ellos tenían 70% de probabilidades de moverse socialmente. Hoy, nuestra generación, la generación de los 90, de las personas que nacimos de los 90 hacia acá, tenemos solamente el 8% de probabilidades de movernos socialmente. O sea, hoy nos damos cuenta que la movilidad social es un mito. Es un mito y que evidentemente esta serie de circunstancias son utópicas. Ya no podemos acceder a mejores condiciones de vida. Y si no hacemos algo, las personas jóvenes que estamos afrontando esta serie de problemáticas, vamos irremediablemente transitando a una sociedad como la de Black Mirror, a una sociedad en donde se nos controle en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, entendiendo que vivimos en una sociedad profundamente desigual, en una sociedad en donde no todas las personas tienen el acceso a las mismas oportunidades, es que vale la pena ir pensando cómo atender este problema, que es el problema de nuestra generación. Eso al respecto de la desigualdad, pero también actualmente en qué sociedad vivimos, qué sociedad tenemos. Tenemos una sociedad plagada por la inseguridad. La inseguridad, la generación de violencia y delincuencia son circunstancias y son situaciones que las personas en nuestra vida cotidiana tenemos que afrontar. Y tenemos también en ese sentido que pensar en formas más innovadoras para atender el tema de la violencia y la delincuencia. Pienso, por ejemplo, que a alguien en cierto punto de la historia del desarrollo de nuestro país se le ocurrió, se le vino a la cabeza que la seguridad, el tema de la violencia y la delincuencia se combatía con más violencia, se combatía agarrándose a balazos ahí en las calles. Hoy evidentemente esto nos ha traído una sociedad en donde se ha roto el tejido social, en donde se han fragmentado y se ha polarizado la sociedad, y por eso vemos constantemente situaciones, actos de violencia, de delincuencia. Y pues bueno, si a eso le sumamos la inminente crisis ambiental a la que nos enfrentamos, no solamente en México, por ejemplo, esta crisis ambiental a la cual nos enfrentamos y sobre la cual tenemos que hacer algo para evitar que estas circunstancias sigan pasando, la tenemos aquí enfrente, y quizás ha sido una crisis heredada por generaciones anteriores, en donde nosotros como generación también hemos aportado para de alguna manera fracturar y dañar el medio ambiente en el que nos tocó vivir. Y claro, si bien es cierto, tenemos una gran responsabilidad al respecto del cuidado de nuestro planeta, a la hora de reducir nuestro consumo, reciclar aquellas cosas que puedan ser reciclables y particularmente no fomentar esta serie de conductas que favorecen el constantemente consumir cualquier tipo de artículos. Evidentemente tenemos una responsabilidad, pero no hay que perder de vista que la principal responsabilidad al respecto de los efectos o la crisis ambiental que tenemos en el planeta es resultado de que, por ejemplo, en el mundo, la mayoría de las empresas, las 8 empresas que dominan el mundo, generan el 70% de gases de efecto invernadero. Y claro, entonces el 30% de los gases de efecto invernadero restantes sí los generamos nosotros, las personas, pero gran parte de la responsabilidad está en estas empresas. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Sí, claro, tenemos la responsabilidad de no seguir destruyendo este planeta en el que nos tocó vivir, pero también tenemos la responsabilidad de exigir cambios sociales a nivel estructural, o sea, señalarle a este sistema,
a este sistema económico político particularmente capitalista, evidenciarle que no podemos seguir viviendo en esta sociedad en donde se favorece el consumo y en donde se ha pensado en la productividad como la única forma de avance en el mundo. Por ejemplo, pensémoslo, en el mundo, el tema de la crisis alimentaria, en donde hay muchas personas que no tienen que comer, se podría resolver. Y hoy, por ejemplo, se produce en el mundo comida suficiente para 10 billones de personas. En el mundo somos casi 7 billones de personas aproximadamente. Y ahí nos damos cuenta que el problema no es la producción, el problema es la distribución del recurso alimentario, por ejemplo. Y entonces, a nivel individual, tenemos que hacer algo, tenemos que cuestionar este sistema, claro. Y toda esta contingencia sanitaria quizá ha sido resultado de esta sociedad desoladora, a mí me parece profundamente desoladora en que nos ha tocado vivir. Hace poco lo mencionaba en el podcast, ahí en Inoportunos, chequen los episodios, pero hablamos al respecto del optimismo, de este optimismo que constantemente en la sociedad nos dicen, échale ganas, tú puedes, si te levantas temprano vas a ser una persona exitosa, si te levantas a las 5 de la mañana, entonces pues vas a conseguir todas tus metas y cosas así. Y creo que este pensamiento excesivamente positivo nos ha llevado a no dimensionar el problema o la crisis en los distintos aspectos sociales que tenemos frente a nosotros. Y entonces creo que en ese sentido yo particularmente me defino como la persona menos optimista de la vida, pero que creo que se pueden hacer cosas justamente para transformar esta sociedad en la que nos tocó vivir. Creo profundamente que el verdadero optimista es quien cree que las cosas pueden mejorar, pero no bajo esta positividad exacerbada de, ay, sí, todo se va, si te levantas temprano y si le echas ganas, pues las cosas van a mejorar y mando cadenas de piolincitos en la mañana que dicen buenos días a la gente, cuando pues realmente las circunstancias a las que nos enfrentamos esta generación son muy adversas y son muy complicadas. Entonces aquí creo que espero se alcance a vislumbrar la complejidad de los problemas a los cuales nos enfrentamos en la sociedad. Y bueno, en ese sentido, para ir respondiendo, ¿qué sociedad teníamos previo al COVID? Para pensar después en la posible sociedad o las consecuencias derivadas del COVID, pues creo que nos vamos dando cuenta que teníamos una sociedad profundamente fragmentada, rota en algunos aspectos y donde evidentemente hay grandes retos, grandes cosas que hacer. Y bueno, también para ir pensando en qué sociedad nos espera, tenemos que tener claras dos situaciones. ¿Qué es el COVID-19? ¿Y por qué Black Mirror nos presenta una sociedad apocalíptica, posapocalíptica, en donde el ejercicio de control, el ejercicio de poder, la censura, vendrán a ser circunstancias que van a estar a la orden del día, me parece desafortunadamente. Y bueno, en ese sentido, de forma breve, clara, no soy experto en el tema, evidentemente, ya le ando moviendo, no soy experto en el tema. Para hablar del COVID, ¿qué es el COVID-19? Pues claro, de forma sencilla podemos pensar que es una variación de los coronavirus, estos virus que ya existían en el ambiente, que se caracterizan por tener como piquitos en forma de corona, y pues bueno, que ya están en el ambiente y que debido a una variación, resultado de una zoonosis. ¿Qué es una zoonosis? Son estas enfermedades que se transmiten de animales a otros animales, pero de otros animales llamados personas, seres humanos, que se transmiten de animales no domesticados en la mayoría de los casos, o también domesticados, puede ser el ejemplo de los gatos o algunas otras especies, pero en donde las enfermedades que poseen estas especies distintas a la especie humana le contagian estas enfermedades y pues bueno, estos virus adquieren la adaptabilidad para permanecer en el sistema inmune de las personas y bueno, provocar una serie de afectaciones como las que ya todos sabemos que son resultado del COVID-19, que son eh, eh, fiebre, dolor de garganta, tos seca y cuestiones así y que en algunos y muchos casos ha provocado la muerte.
el coronavirus, el COVID-19, presentaba un menor índice de letalidad que algunos otros coronavirus de la misma especie. El tema es que, o el problema, una de las circunstancias problemáticas es que, si bien es cierto, no era tan letal, no era tan mortal, no mataba tanta gente, su forma de transmisión era más sencilla, era más sencillo que las personas nos contagiáramos, es más sencillo que las personas nos contagiáramos de COVID-19, y pues eso ha provocado toda esta pandemia mundial. Claro, es una redundancia hablar de pandemias, es hablar de enfermedades que afectan el mundo, pero bueno, entendiendo esto y entendiendo que el coronavirus, de nuevo, es resultado de una zoonosis, una enfermedad contagiada de una especie animal a una especie humana. También podemos pensar que, pues bueno, alguien se comió por allá en la península de Wuhan, en China, un murciélago, y pues ha provocado todo esto. Pero no solamente, no la cosa es la cosa no es tan sencilla como pensar de, alguien dijo, pues no tengo que comer, ahora le me echo un murciélaguito. No, creo que la situación es bastante compleja, en el sentido de que si alguna persona se vio en las necesidades de alimentarse particularmente de una especie exótica, no domesticada, fue quizá resultado de las condiciones de desigualdad que hay particularmente en esta península de Wuhan, en donde las personas, por ejemplo, no tienen acceso quizá a una seguridad alimentaria, a saber qué van a comer mañana, quizá no tienen la educación para decir, esto me puede provocar alguna enfermedad. Y ahí volvemos al tema del capital intelectual. Si no hay educación, evidentemente no vamos a entender las afectaciones o las consecuencias de nuestras conductas, y de ahí la importancia de hablar de educación. Y hoy, bueno, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es un tema bastante importante, porque muchas veces se criminaliza a las personas por las conductas que toman, esto en razón de que no se les ha dado la educación adecuada. Pienso un caso particularmente que sucedió en México, en Guanajuato, con esto del huachicol, los huachicoleros, en donde varias personas de un poblado estaban saqueando unos ductos de gasolina, y por ejemplo, pues ahí va la gente a robar gasolina y a llenar sus tanques y cosas, sus tanques, sus garrafas, y llevarse la gasolina. Y pues uno quizá, hablando desde sus privilegios, diría, pues pensar que eso les iba a explotar era inevitable, porque pues sabemos que la fricción de la ropa puede provocar un chispazo, y eso evidentemente incendiar a las demás personas, y más en una circunstancia en donde había viento, y eso favorece la combustión. Entonces pues también sabemos que la gasolina es un líquido flamable, y en grandes cantidades como las que estaban robando, pues era inevitable. Y claro, quizá las personas que hemos recibido algún tipo de estudio universitario, que hemos tenido el privilegio de acceder a cierto nivel educativo, podemos hacer este razonamiento. Pero el problema es que las condiciones sociales de desigualdad son tan cañonas que muchas personas, esta comunidad en Guanajuato particularmente, quizá no tenía la posibilidad de hacer todo este razonamiento lógico, esta secuencia de pensamiento, y ellos solo alcanzaban a ver que pues, era un líquido, esto me va a dar para comer, entonces pues órale, me lo llevo, y no se evidenciaban las consecuencias que podían devenir de esta serie de conductas. Y ahí me parece que no es problema de nuevo de las personas, sino es resultado y es responsabilidad de un sistema que no ha sabido crear las condiciones adecuadas para que todas las personas tengan acceso a la educación. Y como nosotros somos parte de ese sistema que no ha sabido garantizar el acceso a la educación, por ejemplo, de muchas personas, también tenemos que pensarnos como parte de las posibles soluciones que tenemos que ir planteando para no llegar a una sociedad black mirrense en donde pues seamos controlados y vigilados constantemente por cámaras, o que se nos implanten microchips en la cabecita para saber qué estamos pensando constantemente, o que en relación a la puntuación que yo tengo en Facebook se me pueda garantizar el acceso a ciertos servicios. Para evitar que lleguemos a eso, que me parece terrible, me parece trágico, me parece absurdo, me parece innecesario, tenemos que hacer algo.
tenemos que hacer algo con este problema de desigualdad, que es el problema de nuestra generación. Y pues bueno, volviendo al caso de COVID-19, quizá las circunstancias fueron similares. La persona no quisiera atreverme a decir que fue una persona en particular, pero el colectivo social, la comunidad de esta península de Wuhan, quizá no tenía la posibilidad de hacer el razonamiento lógico de todas las posibles consecuencias derivadas del COVID-19. Entonces, desde ahí ya vale la pena ir reflexionando al respecto de qué hemos hecho justamente para no criminalizar las conductas de las personas en razón de una circunstancia particular. Creo que también ha sido bastante común que se criminalice a las personas que durante la contingencia sanitaria han salido y han salido, por ejemplo, sin cubrebocas, han salido cuando estaba el brote en su máximo esplendor. Pero si algo nos ha enseñado esta contingencia sanitaria es que solos no somos nada. Y criminalizar las conductas de esas personas sin siquiera pensar qué hay detrás de la historia de vida de esas personas y qué tal si están saliendo, digamos, porque no les queda de otra y salir a buscar la comida de su familia es la única forma de garantizar su subsistencia, pues creo que ahí vale la pena el no hacer juicios o no juzgar de forma premeditada las conductas de las demás personas. Eso en razón a qué es el COVID-19 y bueno, esperemos que hasta este punto haya sido claro al respecto. Si no, pues ya saben, me dejan alguna duda, las dudas acá en los comentarios y las vamos resolviendo y si nos da tiempo, también al final. Pero bueno, ¿cómo se relaciona todo esto con Black Mirror? Como ya les comentaba, esta serie que a mí me encanta, tenía mucho que no la veía y ahorita con la posibilidad de hablar del tema, pues me eché ahí algunos capítulos, mis favoritos, la verdad, no me daba la vida para aventarme un maratón de Black Mirror, entonces con base en algunos capítulos es que vamos a estar hablando, pero es una sociedad que, como ya les mencionaba, en donde se presenta la posibilidad de que constantemente estemos siendo vigilados, en donde se presenta la posibilidad de que de acuerdo a la calificación que tengamos en la red social del momento podamos acceder a ciertos servicios, en donde se presenta la posibilidad de vivir en un mundo en donde podemos relacionarnos con productos artificiales, o sea, con cuerpos creados de manera sintética que están ahí justamente para atender las necesidades, todas las necesidades que tengamos. Entonces, y no relacionarnos desde la dificultad que implica el encontrarse con otra persona y coincidir. A mí me parece que el acto de coincidir que sucede entre las personas en donde dos historias totalmente distintas se encuentran entre sí y a partir de este encuentro pueden crear una historia común. A mí, hablando particularmente del acto amoroso, a mí eso me parece espectacular, me parece atípico, me parece una situación fantástica. Pero Black Mirror nos presenta la posibilidad de decir, pues yo quiero una persona que sea de este tamaño, que tenga estas características, que se comporte así, que cuando a mí no me guste algo, yo le diga, entonces pues adapte su comportamiento y eso creo que a la larga puede ser muy problemático, pero bueno, creo que la presencia o la aparición del COVID-19 irremediablemente nos conduce a esta situación, a esta sociedad terrible. Aquí quisiera hacer una pausa a mis palabras para acudir a las de John Benak, que en un artículo al respecto de la pandemia, él mencionaba una cosa muy interesante sobre el origen de la pandemia. Me voy a permitir leerlo de forma textual, que me parecen unas palabras muy hermosas que definen en gran medida la circunstancia en la que vivimos. John Benak, el año pasado, en el 2020, decía que el origen de la pandemia lo encontramos en el capitalismo. En el caso del coronavirus, los factores más relevantes tienen que ver con la alteración global de ecosistemas asociados a la crisis ecosocial y climática que vivimos. Por ejemplo, la deforestación, los cambios masivos en los usos de tierra, la fragmentación de los hábitats, la urbanización, el crecimiento de la agroindustria masiva, el crecimiento masivo del turismo, la debilidad y mercantilización de los sistemas de salud pública son los más importantes. Son algunos de los más importantes.
Y uno pensaría que estas situaciones, desde la deforestación, la urbanización, el aumento de turismo, la debilidad y la mercantilización, por ejemplo, de nuestros sistemas de salud, son cosas que se viven en el mundo, pero a nivel local, pues no, eso está lejos. Cuando en la realidad nos enfrentamos a situaciones sumamente problemáticas. Esta serie de circunstancias las vivimos actualmente en México y ni hablar de San Luis Potosí a nivel local. San Luis Potosí, el estado en el que he nacido, en el que he crecido, evidentemente enfrenta estas situaciones, por ejemplo, de urbanización. En la ciudad tenemos un crecimiento desmedido y exacerbado, en donde durante muchos años se ha urbanizado y se ha fraccionado en lugares del municipio en donde no debiese haberse fraccionado. Y eso es porque no existe quizá una visión de futuro al respecto de qué ciudades estamos construyendo. Pero creo que eso particularmente tiene que ver también de forma individual porque no tenemos una visión de hacia dónde estamos yendo de forma individual. No se nos ha dado la posibilidad de construir un plan de vida a largo plazo y decir, pues yo qué quiero en la vida. Pues yo quiero una normalidad feliz. Yo quiero una normalidad feliz y no quiero ser parte de estos estilos de vida que comúnmente nos venden a través de los medios de producción, como lo es el celebritismo. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos del celebritismo? De esta tendencia social que nos dice que constantemente tenemos que ser los protagonistas de la historia, tenemos que siempre estar felices, tenemos que siempre ir a correr en las mañanas, desayunar súper super saludable, ir a trabajar, ser productivo, salir y siempre hacer cada acto que se nos pide sonriendo, como si fuéramos un producto artificial que nos venden en el supermercado y que únicamente cobra razón en función de la apariencia, de lo que parece. Y si está bonito y si está ahí en el aparador bonito, pues cool, ¿no? O sea, sí lo queremos. Pero si en cambio nos manifestamos en sociedad como lo que somos, como personas que sienten con frustraciones, con miedos, con dolencias, con inseguridades, pues la sociedad nos dice, ojo ahí, eso no es lo que quiere el mercado, eso no es lo que te compra el mercado. Y creo que sucede también mucho en el tema profesional, en nuestra generación particularmente, en donde constantemente, previo a salir de la universidad, nos dicen, tú te tienes que vender. Tú te tienes que vender como un producto allá afuera con las empresas que te van a comprar y la empresa que pague más, pues es la más chida. Entonces, véndete como un producto y véndete mejor. No somos productos. Y creo que estos estilos de vida justamente han venido a, ¿cómo decirlo sin sonar tan trágico? Han hecho que se pierda el valor de la vida como un fin en sí mismo. Nuestra vida ya no tiene un valor por el hecho de existir, ya no somos valiosos por el simple hecho de haber nacido, de haber venido a esta tierra y de tener una serie de valores, creencias, actitudes, pensamientos, sino ya adquirimos valor en función a nuestros hábitos de consumo. ¿Qué quiere decir esto? Adquirimos valor en función a qué ropa uso, qué productos compro, qué marcas utilizo, qué es lo que como, cuáles son los libros que he leído. Y por ejemplo, se ha perdido este valor en sí mismo de la vida como un fin en sí mismo. Y creo que eso es terriblemente trágico porque justamente en Black Mirror se nos presenta esta sociedad mercantilizada en donde, por ejemplo, a través de la implantación de microchips, las personas tienen la posibilidad de recordar cada momento que se ha dado en la vida. Y creo que eso viene, digamos, a hacer que se pierda el significado de los recuerdos, de las experiencias, como situaciones que se dan una vez en la vida. Si algo es significativo en nuestra vida es aquello que se da de forma esporádica, eventualmente de forma inesperada y se presenta una única vez, por única vez en la vida. Y creo que el pensar en una sociedad de nuevo Black Mirrense, ya ando acuñando el término, en una sociedad Black Mirrense en donde podemos ver constantemente todos los recuerdos de nuestra vida, evidentemente los vuelve un producto al cual podemos ir a comprarlos todas las veces que querramos. Como puedo ir al Oxxo a comprar unos chetos cada vez que se me antoje, en contraposición en Black Mirror se me presenta la posibilidad de que puedo ir a acudir a mis recuerdos y ver esas experiencias bonitas que tuve en cada momento de mi vida
como si fuera un producto y satisfacer una necesidad momentánea. Los recuerdos, las experiencias y las situaciones cotidianas tienen valor justamente porque en la mayoría de los casos las más significativas se dan por una ocasión en la vida. Entonces, de ahí la importancia justamente de valorar esta serie de circunstancias. Y pues bueno, hasta aquí nos quedamos con Joan Benac al respecto de alguna manera cómo plantearnos o por qué nos plantea el origen del COVID-19. Me voy a dar prisa porque justamente estoy viendo que ya me ando consumiendo todo el tiempo. Entonces, pues sí, déjenme darme prisa y volvemos a la presentación. Pero bueno, en ese sentido y tratando de nuevo de volver a este análisis, a esta relación siniestra entre la sociedad en la que aspiramos a vivir y que estamos justamente viviendo, quisiera analizar particularmente estos 4 casos, estos 4 capítulos de Black Mirror. El primero es este capítulo llamado News Divine, en la temporada 3, el episodio 1, en donde justamente se nos presenta a una chica, se nos presenta como una chica como protagonista que vive en la sociedad, en donde a través de calificar y puntuar las actitudes de las personas, es que se le da mayor posibilidad de accesar a bienes, a servicios, a comprar cosas, a relacionarse de manera distinta. Y pues bueno, creo que esto no es muy distinto a la sociedad en la cual vivimos actualmente. Hoy a través de distintas aplicaciones se nos califica por personas externas a nosotros y evidentemente eso nos da un valor en la sociedad. Entre mayor seas calificado allá afuera, se asume que tienes un mayor valor. Y por eso a mí me gusta llamarlo esta sociedad del espectáculo, me gusta llamarlo así tomando las palabras de este filósofo alemán coreano Byung Hall, que él plantea quizá esta idea de forma inicial en donde vivimos una sociedad en donde importa más la apariencia, importa más lo que parece allá afuera que lo que realmente somos. Entonces, creo que, de nuevo, no estamos muy lejos de esta sociedad en donde se da cierto valor a las personas por el número de likes que tienen en Facebook, por el número de comentarios, en Uber la calificación que tengas te garantiza si van a pasar rápido por ti cuando pides un Uber o cosas así. Entonces, evidentemente no estamos alejados de esta sociedad del espectáculo. Condición que me parece se va a agravar tras el COVID-19, en donde se ha presentado esta situación, particularmente China, tiene estos métodos de control social en donde ellos ya han desarrollado una aplicación en donde a través de la calificación que se les da a las personas, se les da mayor facilidad para hacer trámites, para hacer servicios, también se evaluaba el grado de contagiabilidad que tenían durante la contingencia sanitaria y pues bueno, eso les establecía que se les restringiera la movilidad, que pudieran salir de sus casas o no. Y ese es un modelo de sociedad que se está aplicando en Oriente, que se está aplicando en China, en Corea, y que desgraciadamente ha sido aplaudido también por muchos países de acá del occidente, muchos países de acá, de este lado del charco en el que nos tocó vivir. Entonces creo que esta situación ya la tenemos frente a nosotros. Otra situación que irremediablemente tenemos frente a nosotros es lo que se nos presenta en el capítulo de Hank the DJ, en donde de forma breve les cuento, este capítulo trata de una realidad virtual, de una sociedad construida de forma virtual, en donde las personas tienen la posibilidad de entablar una relación, como estos match de Tinder, en donde a través de sus gustos, sus preferencias, se les vincula con otra persona y pues de ahí de forma virtual se van relacionando. Y de nuevo, esta situación creo que también es muy común, se presenta ya bastante en la sociedad en la que vivimos, al evidentemente haber muchas de estas aplicaciones en donde, si bien es cierto, no se construye toda una realidad virtual, afortunadamente todavía no llegamos a esas circunstancias, sí se favorecen las relaciones en donde el compromiso o el vínculo no es esencialmente significativo y más bien la relación cobra valor en función a lo que aparenta ser allá afuera.
no lo que yo siento y si estoy profundamente enamorado de la persona que tengo frente a mí y puedo pensar en la posibilidad de construir un futuro, sea cual sea el que construyamos ambas personas, pero tengo la posibilidad de visualizarlo. No, hoy nos relacionamos justamente desde la fascinación y el espectáculo, en donde nos da miedo encontrarnos frente a las diferencias. Ya lo hablaba Sigmund Bauman en La sociedad líquida, en donde constantemente se han liquidificado, no sé si sea el término adecuado, pero se han vuelto líquidas nuestras relaciones. Y ya no hay un compromiso como tal, sino la fascinación de poder relacionarse de distintas formas. Y esto creo que en cierto sentido no es esencialmente problemático. Cada quien buscará la forma de relacionarse de acuerdo a como mejor le convenga o mejor le vaya. El problema es justamente cuando no se busca relacionarse con personas, se busca relacionarse con productos que cumplan con una serie de expectativas y estándares y se comporten de cierta manera, y cuando se comporta de esa manera cuando sale de ese molde que yo le puse a esa persona, ahí hay una ruptura. Creo que eso es esencialmente lo problemático. Y bueno, ahorita en razón del tiempo me voy a brincar estos dos, pero se los recomiendo. El tercero es Arcángel, de la temporada 4, el episodio 2, en donde nos habla del problema de la censura y socialmente, actualmente el problema de la censura en Internet. No olvidemos que las redes sociales son empresas privadas de las que son dueñas algunas personas, pienso en Facebook, Mark Zuckerberg, y que por ejemplo es una empresa privada que tiene la posibilidad de censurar a las personas y decir, cállate, tú no aportas al modelo de sociedad que yo estoy construyendo a través de Facebook, entonces a ti se te censuro. Y eso sucede en la mayoría de las redes sociales, que no olvidemos, son empresas privadas que le generan un ingreso económico a cierto grupo de la población que se está enriqueciendo abismalmente con nuestra producción de datos, pero bueno, eso ya será para otro tema. Y finalmente, el himno nacional, este capítulo de la primera temporada, el primer episodio es sumamente significativo, creo que es un parteaguas a las producciones de series en el mundo. Échenle una veída ahí, pero creo que también nos pone ante una sociedad que evidentemente nos condena en relación a los actos que hacemos. Esperemos que en un futuro haya la posibilidad de hablar al respecto, y creo que con todo esto y con este año de contingencia sanitaria nos damos cuenta que nos encontramos frente a una generación que ha perdido quizá un año de su vida. Y lo pienso particularmente en el tema educativo, en donde esta generación, la generación particularmente de la niñez, la adolescencia, ha perdido un año de ir a la escuela. Y lo problemático de esto no es decir, ay, no inventes, se cerraron las escuelas, los niños ya no van a ir a aprender a sumar. No, lo problemático de esto es que en los modelos escolarizados que tenemos en el mundo, en la mayoría de los modelos escolarizados que tenemos en el mundo, no solamente se enseña a leer, a escribir, a conjugar los verbos en los 20,000 tiempos posibles, a sacar raíces cuadradas o cosas así. No, en las escuelas se han convertido en dispositivos de socialización a través de los cuales se fomenta la interacción, la resolución positiva de conflictos, la comunicación, la interrelación, motricidad, y hoy nos encontramos frente a una generación que ha perdido un año de su vida. Y también en la generación de estudiantes universitarios, que me imagino son la mayoría de las personas que nos están viendo, justamente han perdido la posibilidad de establecer vínculos en el mundo real, en el mundo social, en el mundo de los afectos, en el mundo de las interacciones cotidianas. Se ha perdido un año justamente de eso. Y se ha favorecido un año de relaciones a distancia, virtuales, en donde la transmisión de afectos es más complicada. Y pues bueno, creo que frente a este año, las consecuencias, este año perdido, las consecuencias serán irremediables. Y pues bueno, afortunadamente no tuve la fortuna de no enfrentar, de no estar en la escuela durante este año, porque si no, creo que las circunstancias hubieran sido sumamente complicadas. Ya para ir cerrando, vale la pena hacernos la pregunta de, ¿no hemos aprendido nada? Con este año de encierro, ¿no hemos aprendido nada al respecto de cómo relacionarnos? ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque durante este año de contingencia sanitaria nos hemos visto que hay más militares allá afuera en las calles, haciendo escuelas, controlando las aduanas, vigilando el uso de cubrebocas, vigilando que las personas se pongan su vacunita y cosas así.
Y eso pone en evidencia que no necesitamos más sistemas militares, como también se nos plantea en un capítulo de Black Mirror, en donde es el ejército, los sistemas militares, quienes tienen el control de la sociedad, sino que necesitamos más personas allá afuera que sepan, que no sean militares, pero que sepan hacer escuelas, que sepan hacer aeropuertos, que sepan aplicar vacunas, que sepan hacer distintas cosas, pero no necesitamos una sociedad militarizada. También esta sociedad, este confinamiento ha puesto ante nosotros que, si bien es cierto, hay muchas personas con pensamientos racistas y xenófobos, actualmente la contingencia sanitaria justamente les ha dado pretextos y motivos para ser más racistas y más xenófobos, discriminar a las personas en razón a sus comportamientos. Volvemos al tema del uso de cubrebocas, criticar y criminalizar las conductas de algunas personas en razón de la contingencia sin ni siquiera conocer las historias detrás. También esta contingencia sanitaria nos ha enseñado que los gobiernos, nuestro sistema mundial, también las iniciativas privadas, realmente pueden hacer cambios profundos, profundamente significativos, si lo quieren. Se paró el mundo durante varios meses en esta contingencia, en donde los gases de efecto invernadero se redujeron. Y creo que esa es esencialmente una ruta posible para pensar en una mejor sociedad. Vivimos en una sociedad en la que constantemente tratamos de mover el mundo, pero olvidamos que el mundo se mueve ya por sí solo. Entonces creo que eso también es una enseñanza que vale la pena ponernos en cuestión, voltear a ver. Y también creo que, para ir finalizando, me gusta plantear esta idea de que no queremos volver a la normalidad, porque, como ya vimos, la normalidad era el problema. Esta normalidad en donde se explotaban los recursos naturales, en donde se favorecen las desigualdades, en donde no se habla de los problemas esencialmente significativos de las personas, como lo es que estemos tristes, que estemos angustiados, que tengamos miedo, que tengamos la incertidumbre de salir a la calle porque nos podemos contagiar de COVID, y preferimos hablar de otras cosas. Escuchar a los influencers que nos cuentan el chisme que se está dando entre los influencers. No, preferimos ver memes de gatitos toda la vida, que a mí me encantan los memes de gatitos, pero evidentemente dejamos de voltear a ver las circunstancias y las problemáticas sociales, en razón de pensar siempre de forma positiva y de consumirnos y de creernos estos mensajes que nos dan de, ay, piensa positivo y las cosas van a ir mejor. No, durante muchos años hemos quizá pensado de forma excesivamente positiva, pero no hemos visto que tenemos serios problemas ante nosotros, que en la mayoría de los casos se agravarán si no es que hacemos algo radicalmente necesario para, digamos, transformar estas condiciones. Y bueno, en ese sentido, y entendiendo que ya me andaba comiendo minutos de más, quisiera terminar con esto. Aquí terminar mi intervención. Si es que surgieron algunas dudas, comentarios, atenderlas si es que hay tiempo, pero finalizar con esta idea de que no queremos volver a la normalidad, porque justamente la normalidad era el problema. Entonces, pues hasta ahí terminar mi intervención. Valeria, equipo de Tunatech, muchas gracias por la invitación. Ahí disculpen si de repente hablo de más y me aloco, pero pues bueno, creo que es algo sobre lo cual se tiene que hablar. A ver, unos segundos. Listo, ya está otra vez en línea. Ok, ahora sí, ya. Bueno, te voy a compartir algunos de los comentarios y al final dejamos la pregunta que tenemos por aquí. Bueno, te comparto. Viri Galindo dice: sería interesante analizarnos como preescenarios de lo que sucede en la serie. Si bien aún no se establece un sistema de calificaciones como tal, actualmente las redes sociales realizan un condicionamiento del comportamiento de los individuos con los likes. Es como las últimas generaciones están aprendiendo qué es bueno o malo a partir de los índices de popularidad que representan sus likes. Es cuando se me hace interesante el doble discurso hipócrita de algunos países violadores de la democracia y libertad, puesto que no hay una imposición directa de las calificaciones, pero no hay una regularización a las empresas dueñas de tecnología.
No sé si tengas un comentario por ahí respecto a todo esto. Se me vienen muchas cosas a la mente, qué gran comentario, porque sí, justamente, creo que es la idea. Esta sociedad en la que vivimos quizás es la antelación, la sala de espera, sociedad posapocalíptica que se nos presenta en Black Mirror. Y sí, justamente, creo que vivimos en un sistema, me voy a tomar el atrevimiento de usar malas palabras, pero en donde se favorece o la hipocresía o la estupidez. Si no eres hipócrita y no formas, y no te haces como que nada pasa y que todo está como tranquilo y vas por la vida y con los ojos cerrados, pues, o cool, o sea, del sistema te privilegia, o se favorece la estupidez en donde, constantemente a las sociedades se les mantiene como aisladas, bajo ciertos controles, implementando políticas asistencialistas, por ejemplo, que provocan que justamente no haya un pensamiento crítico al respecto de cómo están las cosas. Y creo que en ese sentido, pues sí, no, evidentemente nos encontramos quizá ante la antesala de esta sociedad tan terrible que yo de verdad profundamente no espero que pase y me despierto cada mañana haciendo lo posible para que no sea así, pero evidentemente transitamos hacia allá y quizá a veces tenemos una responsabilidad individual. Pero si algo también nos ha enseñado el COVID-19 es que solos no somos nada. Nuestro valor se adquiere en relación, en el tipo de relaciones que establezcamos con las demás personas y la colectividad, el apoyo mutuo, la solidaridad, la cooperación, justamente hace que se puedan hacer cambios de forma global. Entonces creo que de ahí la importancia de reflexionar al respecto de qué estamos haciendo, que hacia dónde vamos caminando. Muy bien. Bueno, Juan Francisco Gerardo Hernández nos comenta, China comenzó a evaluar a sus ciudadanos de acuerdo a su buró de crédito y qué tan buen ciudadano eres, que era es un poquito lo que también comentabas respecto a cómo analizaba China respecto a tu comportamiento. Bueno, te comparto ahora si la pregunta también es por parte... Ah, ¿estabas hablando? ¿No? Ah, ok. La pregunta por parte de Viri Galindo que dice, ¿qué opinión le merece al tema abordado en la última reunión del Foro Económico Mundial que trata sobre el gran reseteo? ¿Qué opinión me merece? Creo que la verdad es un tema bastante complicado. Me sería todavía más complicado generar una opinión al respecto, particularmente de las decisiones que se toman de manera global, pero sin duda creo que para atender los problemas sociales realmente se necesitan cambios o modificaciones esencialmente sustanciales a los tipos y formas de vida que tenemos en la sociedad. En ese sentido, creo que desgraciadamente la mayoría de la toma de decisiones o las decisiones que realmente tendrían un impacto allá afuera justamente se toman por estos grupos reducidos de toma de decisiones, estos grupos pequeños que de alguna manera tienden a, digamos, lo digo de forma atrevida quizá un poco, pero estos grupos en donde se busca primero conservar sus privilegios antes que pensar en privilegios para las demás personas. Entendamos el privilegio como esos derechos que algunas personas tienen, pero que no todas las personas las tienen. Entonces, si yo tengo el derecho de caminar tranquilamente por la calle y no es una circunstancia que puedan vivir la mayoría de las personas, evidentemente es un privilegio mío. Y creo que eso evidencia también la sociedad desigual en la que vivimos, en donde justamente sucede eso. Las decisiones se toman por un grupo reducido, pero estas decisiones impactan de manera global y colectiva al común de la sociedad. Entonces, creo que también vale la pena pensar en transitar hacia modelos en donde las decisiones se toman de forma colectiva y no a través de grupos coercitivos que han preservado el poder a lo largo de la vida. Y creo que pensar en esto puede ser como sumamente complicado en el sentido de que, ay, ¿cómo voy a yo involucrarme y hacer algo y tener un impacto real en las condiciones materiales de vida de las personas? Bueno, yo creo que lo podemos hacer desde la cotidianidad, involucrándonos en la toma de decisiones de los espacios que tengamos, ya sea, por ejemplo, si tengo la posibilidad de involucrarme en la colonia,
para pensar en mejores servicios para el común de mi colonia, pues órale, hay que entrarle. También, o sea, lo podemos hacer desde los actos colectivos al, digamos, involucrarnos en la búsqueda de mejores sociedades de ciertos grupos. Pienso en la manifestación civil pacífica y organizada que se daba de manera comúnmente previo al COVID, en donde grupos sociales cuestionaban a los estados, a las instituciones al respecto de las condiciones de vida que les había tocado vivir y que desgraciadamente el COVID también nos ha quitado un poquito. Pienso particularmente en este caso ejemplar de Chile, en donde a través de una serie de revueltas que llevaba ya bastante tiempo, se estaba buscando la reestructuración de una constitución realizada en un periodo dictatorial. Entonces, durante mucho tiempo se estuvo luchando porque eso cambiara. ¡Pum! Viene COVID y órale, gente que estaba aquí organizándose y marchando, váyase a sus casas a encerrar y pues ya. Entonces, creo que eso es algo que hay que recuperar una vez que, digamos, las condiciones sean más adecuadas, la resistencia pacífica, social y organizada frente a esas condiciones complicadas de vida que tenemos allá afuera. Entonces, yo creo que hay muchas formas de incidir allá afuera en las circunstancias que nos toca vivir en la sociedad, pero particularmente se hacen a través de juntarnos como personas, de vernos a los ojos y decir, mira, también está sufriendo. Hay que tratar de juntarnos para atender ese sufrimiento colectivo que a veces no lo quedamos acá nosotros. Entonces creo que desde ahí es donde va la propuesta y creo que es donde tratamos de hacer algo desde inoportunos al hablar de cosas cotidianas, pero que tienen como este fondo psicológico, esta visión de habernos formado en psicología y justamente tratar de hablar de problemas cotidianos. Excelente, muchísimas gracias. Pues nuevamente comentándote que la plática estuvo impactante, la verdad, que yo me voy con muchísimos conocimientos y creo que no solamente yo, sino que las personas que nos estuvieron sintonizando a través de todos los canales donde nos encontramos. Y pues nada, muchísimas gracias por venir a compartirnos sus conocimientos aquí en el TUNATEC 2021. Dentro de algunos días, en cualquier momento, te llegará tu reconocimiento como una muestra de agradecimiento básicamente por este momento. Nos pasamos 12 minutos, pero no, creo que todos estábamos bien picados, que se nos olvidó cómo iba el tiempo, aprendimos muchísimo. Y pues, bueno, nada más para recordarles a todas las personas que nos están sintonizando, a todas las personas que están por ahí, tenemos el hub. Ahí se pueden ir, ahí vamos a estar todos, por ahí van a encontrar al staff, a los hosts, y por ahí también Jorge ahorita se nos une, para que sientan esta interacción que perdimos debido a la pandemia, para que se nos olvide que estamos en nuestra casa. De verdad que crearon un hub impresionante, te sientes que andas paseándote por las instalaciones donde se encuentra todo el evento. Les recomendamos que se vayan para allá, ¿verdad? También pueden andar por YouTube, Facebook, etcétera, pero la verdad es que es una interacción bastante interesante en el hub. Entonces los invitamos a que se vayan para allá y les recordamos que el día de mañana con más talleres, entonces pues no dejen de sintonizarnos por aquí. ¿Miguel? Sí, aquí estoy. Muchas gracias, Valeria. Pues sí, con esto damos por concluido nuestro primer día de transmisiones de TUNATEC 2021 virtual. Les agradecemos que nos hayan acompañado todas estas casi 3 horas con 15 minutos. No, de hecho más, porque iniciamos antes. Entonces sí, fueron como 3 horas y media más o menos. Entonces, los esperamos mañana, igual a las 5:30. Tendremos la participación de Marcelino Ruiz, que viene por parte del INEGI, que nos va a hablar de los negocios sobrevivientes al COVID y proyectos para emprendedores. Mucho gusto. Yo soy Macaber, Valeria, Jorge, nos despedimos. Hasta luego y hasta mañana. Hasta mañana, bye. Bye. Gracias por la invitación, bye. Gracias, hasta luego.